Pero antes de eso, la noticia que la verdad es que ha impactado al mundo entero en las últimas horas, ya lo venía haciendo desde el 2014, después un artículo multicitado, incluso ayer en el Capitolio se estuvo citando mucho este artículo de New York Times en el 2017, hablando de contacto humano con no humanos extraterrestres, hablando de objetos voladores que han sido registrados por agencias en los Estados Unidos y particularmente han sido parte de testimonios de veteranos militares. En un hecho histórico, tres veteranos militares, testificaron ante la Subcomisión de Seguridad Nacional, Frontera y Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos. Esto es histórico. Esto ya había ocurrido, pero es parte de un proceso sin precedentes. Esta subcomisión es la que se encarga de investigar los llamados fenómenos anómalos no identificados. Así es como los llaman, fenómenos anómalos no identificados. Así también los llama la NASA. Así los llaman los dos partidos políticos representados en el Capitolio, los demócratas y los republicanos. En esta audiencia, que además fue pública, el ex oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas, David Grush, reiteró que el gobierno estadounidense tiene en su poder seres no humanos. Esto es parte de lo que dijo Grush ayer en el Capitolio. Vamos a ver. Ahí está. Él, que le decía, es uno de los tres. Él es David Grush, el ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea. También estaba David Fravor, el comandante retirado de la Marina, que también testificó sobre avistamientos, describieron objetos. Y Ryan Graves, ex piloto de la Armada, dieron estos testimonios, estos detalles, particularmente de lo que observaron en el 2014, cuando uno de ellos piloteaba un F-18, según describe ante el Congreso de los Estados Unidos, un vuelo que parte de la costa este a la altura de Virginia Beach, y vieron un cubo gris oscuro o negro dentro de una esfera transparente que se acercó, lo estoy citando, esto fue lo que le dijo a los legisladores, que se acercó a 15 metros del avión, el avión que encabezaba la flotilla. Calculamos que tenía entre 1.6 y 3 metros de diámetro. Pronto esos encuentros se volvieron tan frecuentes que discutíamos el riesgo de encontrarnos un UAP, o sea, estos objetos anómalos no identificados, como parte de la preparación del vuelo. Graves también dijo: mientras estamos hablando, nuestro cielo está lleno de UAPs, de estos objetos, cuya existencia no se denuncia lo suficiente. Los avistamientos no son raros ni aislados. Es lo que comentaron ayer en el Congreso. Por primera vez también estamos viendo dos partidos políticos que están de acuerdo en hablar de esta cuestión, que están de acuerdo en tomar esta narrativa y discutirla. Jesús García es colega periodista, es editor en jefe de política en La Opinión en Estados Unidos, está basado en Los Ángeles, California. Jesús García, gracias, Jesús, por tomarme la comunicación. Mi primer pregunta es: ¿cómo reaccionó la opinión pública a esta nueva sesión en el Congreso, Jesús, a esta nueva sesión en el Capitolio, en un tema en el que, hay que decir, los científicos se burlan del asunto? Es muy fácil caer en una teoría de conspiración, es muy fácil caer en fake news. ¿Cómo reaccionó la opinión pública ayer en los Estados Unidos? Bueno, las reacciones, ¿qué tal? Buenos días, Nacho, perdón. Pues bueno, las reacciones han sido mixtas en realidad, pero llama mucho la atención la cobertura mediática en Estados Unidos. Ha tomado una posición seria, dándole la seriedad que corresponde a una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos, no desacreditando a los personajes que bien mencionas, como David Grush, que dieron testimonio sobre lo que ellos conocen respecto a estos fenómenos que ahora se conocen como UAP y no les llaman UFOs, o como se conoce en Estados Unidos, o ovnis. No los se mencionan de ese modo, sino tienen un nombre como muy particular que tiene que ver justamente con la oficina que se creó para justamente investigar. Hay que recordar aquí que David Grush conoce este fenómeno porque él fue el director de un grupo de trabajo del Pentágono, del
del Pentágono, básicamente del Departamento de Defensa. Entonces él tenía acceso a información, cuestionó a muchísima gente sobre esos fenómenos que se estaban registrando. Entonces es un personaje, digamos, serio en ese sentido. Ahora, también destaca los otros dos personajes que bien señalan, son exmilitares. Uno de ellos, bueno, fue un oficial del escuadrón especial, de un escuadrón especial de la Marina, y tenemos a Ryan Graves, que ahora dirige una organización civil integrada por expilotos también militares, y que ya está integrando también pilotos civiles, es decir, personas que han sido testigos de este tipo de avistamientos. Hay dos elementos que hay que destacar de esto que bien resumiste en la introducción. Me parece importante destacar esto, porque si bien Grosh señala y abre la posibilidad que esos avistamientos no sean necesariamente extraterrestres, le da, digamos, al Pentágono, a la defensa en Estados Unidos, el crédito de decir, ok, si tú dices que esos no son extraterrestres, sino que es o podría ser tecnología de gobiernos extranjeros, también los estadounidenses tenemos derecho a saber qué tipo de tecnología es la que se está utilizando para enviar a los Estados Unidos, porque atenta contra la seguridad nacional. Claro. Aquí, ese es un punto importante, Jesús, porque incluso él ayer dice, yo no creo, con el conocimiento, con el acceso a la información que yo he tenido al paso de los años, que ningún gobierno, ningún país en el planeta tenga ese tipo de tecnología. Vamos a ver otra parte de lo que dijo ayer en el Congreso David Grush. Desde los años 30, Jesús, creo que estamos ante un asunto importante y muy interesante, ¿no? Cada vez más preguntas, respuestas contradictorias, si es que las hay, por parte del gobierno de los Estados Unidos, respuestas incompletas sobre teorías, sobre exigencias a las que decía, y esto es importante, Jesús, se suman no solamente los dos partidos políticos en el Capitolio, sino también las agencias. La NASA ya cambia su lenguaje en los últimos años, ya cambia la manera en que se aproxima al estudio de estos fenómenos, y creo yo que aquí es en donde necesitamos precisamente esas evidencias y esas respuestas más contundentes. Está la impresión de que el gobierno sabe más de lo que revela, Jesús. Totalmente, y lo que señaló ayer Grosh es importante. Cuando se le pregunta dónde podemos o dónde debemos buscar en el gobierno para obtener esta información, y entonces la respuesta es, no puedo decirlo públicamente, pero en privado revelaré dónde puede hacer. O sea, los congresistas pueden obtener esta información y dirigir directamente al funcionario que corresponda. Bueno, tendría en este caso que ser la defensa y quizás de las áreas de inteligencia de los Estados Unidos para solicitar esta información que se tiene recabada. Yo creo que hay un elemento y que bien señalas y que está cambiando la narrativa. En este momento en el Senado está en debate también una propuesta de ley que se integró al presupuesto de defensa de los Estados Unidos, que se aprobaría en los próximos días. Esta ley obligaría al Pentágono a informar en forma detallada al Congreso sobre estos llamados UAP o WAP, y qué está haciendo con ellos. Ahora, también tendría que explicar si los está clasificando, es decir, que no puede revelar esa información por seguridad nacional, explicar por qué hace esa clasificación. Y no solamente decir clasificado, no, tienes que explicarme cuál es el motivo. Claro, entonces, y sobre esto elemento adicional. Sobre esto lo exigió, este punto que tú estás describiendo, Jesús, es uno de los que tocó Grosh ayer en la comparecencia. Vamos a verlo, porque hay una exigencia que yo creo que vale la pena considerar. Bueno, yo creo que nos quedamos con estas incógnitas, mi querido Jesús. No sabes cómo te agradezco. Gracias de verdad por estar pendiente esta mañana con nosotros, por ayudarnos a entender este asunto. Hay un vuelco, la verdad, de la prensa, Jesús, hay que decirlo. Artículos en The Washington Post, artículos en The New York Times, en varios medios de comunicación, de Atlantic propio, estudiando el fenómeno de la reacción pública, de la opinión pública, de la reacción de la comunidad científica frente a lo que ha venido ocurriendo en el Capitolio en los últimos años, y creo que es una presión extra al gobierno de los Estados Unidos para aclarar, para desmentir, para presentar o no evidencia acerca de este fenómeno que ha llamado en los últimos años mucha más atención de la que esperábamos. Jesús, te mando un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, Nacho. Gracias. Saludos hasta los Estados Unidos. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Ya a esta hora, usted sabe, el mejor resumen de noticias en la televisión.
Personal de la Secretaría de Marina, en conjunto con la aduana de Manzanillo, Colima, aseguró 5.400 kilogramos de metanfetamina contenidos en botellas de mezcal artesanal. El cargamento iba a bordo de un buque con bandera de Liberia y tenía como destino Australia. La aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, confirmó que lleva 200,000 firmas de apoyo de las 150,000 requeridas para pasar a la segunda etapa del proceso. En su visita a Pachuca, Hidalgo, la senadora encabezó una rodada ciclista. Marcelo Ebrard respaldó el llamado de serenidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. El ex canciller señaló que los y las militantes de la Cuarta Transformación no tienen interés de hacer daño a alguna persona, a pesar de la confrontación política. Cientos de personas se manifestaron en Pereira, Colombia, luego de la muerte de 2 chimpancés que se fugaron de un zoológico. Los animales fueron abatidos a balazos por policías la madrugada del lunes tras la alerta del parque sobre la posibilidad de que atacaran a las personas. Banco Multiva presenta. Se recuperó 4.6% el ingreso de los hogares mexicanos tras la emergencia sanitaria por el COVID-19. De acuerdo con el INEGI, en 2022 el promedio de ingreso trimestral por hogar fue de más de 63,000 pesos, lo que significó un aumento del 11% respecto a 2020, año en que estalló la pandemia. En promedio, los hombres tuvieron un ingreso trimestral de 29,000 pesos y las mujeres de más de 19,000. Banco Multiva presentó. En unos segundos vamos a ir hasta Chalco nuevamente. Sigue anegado esta zona, esta parte del Estado de México. Siguen bajo el agua tras la intensa lluvia del martes. Ahí está Pepe Toño García con la información, listo para llevarle a usted el reporte. Pero tenemos más historia, no se vaya. José Antonio García está en vivo desde Chalco, Estado de México. ¿Qué está pasando, Pepe Toño? Hola Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues ahora nos hemos desplazado a otra parte de la zona de Chalco, aquí en el Estado de México. Ayer estábamos haciendo el reporte desde la zona de Los Héroes. Ahora estamos en la colonia Cultura Mexicana. Y bueno, pues así está la situación. No ha parado de llover aquí en esta zona. Nos dicen algunas personas aquí de este lugar que bueno, pues ya desde el martes ha estado lloviendo de manera intensa, por algunos momentos pues disminuye esta intensidad, pero bueno, pues te voy a decir, en estos momentos está chispeando aquí en este lugar y bueno, pues así están las calles de esta colonia. Muchas de estas calles ni siquiera están pavimentadas, pero bueno, pues en estos momentos está aquí todo inundado. De hecho, bueno, pues ya tenemos servicios de emergencia trabajando en este sitio. Hay pues funcionarios estatales, municipales, federales. Está implementado el plan DN3. Como podemos observar, hacia el fondo de esta avenida, que es muy cercana a la calle de Solidaridad, que es la calle principal de esta colonia, observamos que se encuentran pues elementos del Ejército y hemos observado también elementos de la Guardia Nacional que están pues aquí auxiliando a las personas, tratando de sacar el agua que se metió a sus casas. Y déjame decirte que si el día de ayer había aguas negras en Los Héroes, aquí está pues 1000 veces peor. Aquí podemos observar que hay excremento flotando, una cantidad fuerte de excremento flotando aquí en estas muy bien, Pepe Toño. calles. Así es que, bueno, pues estamos así en estos momentos aquí en la zona de Chalco. Gracias, Pepe Toño, y abrazos a nuestra gente allá en Chalco. Usted recordará que hace unos días le presenté un video que se difundió en redes sociales el pasado 24 de julio, en el que se reportaba un presunto asalto masivo a automovilistas en la autopista Puebla-Orizaba a la altura de las Cumbres de Maltrata, allá en Veracruz. Bueno, incluso Caminos y Puentes Federales, ahí está el tuit, informó sobre el evento delictivo. Ahí está el tuit. Carga vehicular. Atención a incidente por evento delictivo. Ahí lo tiene. Y luego vimos estas imágenes. Luego vimos estos testimonios de gente que estaba en esta vía reportando el asalto. Bueno, un día después de la difusión de estas imágenes, la secretaria de Seguridad de Veracruz informó que el video era falso. Ayer en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se trataba de una noticia falsa.
fueron montajes, no se asaltó de esa manera masivamente. Efectivamente, estuvo en las redes la noticia sobre un asalto a automovilistas en la carretera. Decían que eran 300 automovilistas que les cubrieron la salida y la entrada y que había asaltos a cada uno de los vehículos, y esta noticia fue falsa. Eso es lo que dicen las autoridades. Pero a nuestra gente le pasa esto un día y el otro también. No es la primera vez que este tipo de delitos se cometen en la zona, según los testimonios. Los robos masivos no es la primera vez que se maneja. En otras ocasiones, hace cuando menos 3 meses, también se había manejado un robo masivo a autos que habían quedado apilados, digamos, en 2 kilómetros, 1,5 kilómetros. Según lo que se ha documentado, en esta carretera es habitual que delincuentes roben principalmente a transportistas de carga debido a que aprovechan las curvas y las pendientes de la zona. Las Cumbres de Maltrata es una zona caliente, complicada, difícil, donde ocurren delitos con frecuencia. No es la primera vez que ocurre, y que si se trata de un montaje, pues entonces ya son varios y pueden seguir. Es una realidad que en Veracruz la inseguridad está creciendo, o cuando menos no disminuye. Ahí están las informaciones y ahí está nuestro colega hablando de lo que se ha venido reportando, sí, desde hace meses y sí, desde hace años. Vamos a seguir viendo montajes. Ahora vamos a decir que cuando esto ocurra, de entrada lo descalificamos como un montaje, o las autoridades no han intervenido lo suficientemente rápido para evitar que esto en estas zonas y en otras en Veracruz se replique. Vamos a estar pendientes. Por lo pronto, a las 8:23, cambiamos de asunto. Mi querido Trejo, ¿hace cuánto no juegas? Adivina quién es. Un ratote, papá. Tenías 8 años. ¿Eh? ¿Qué? La tele todavía era blanco y negro. Todavía era blanco y negro la televisión. Efectivamente, mi querido Trejo. Bueno, llegó la hora chimenguenchona, mi querido Trejo. Pásele, señora, señor, porque vamos a echarnos una retita del juego favorito de nuestra audiencia, que es Adivina quién es. Hoy con una voz que es la voz de otro planeta. Es una voz que incluso forma parte ya de los testimonios ahí del Congreso. ¿Estás ahí, vos? Ok. ¿Vos estás ahí? Sí. Ah, órale. Gracias, vos. Es el familiar extraterrestre del niño, ¿verdad? Nada que sí. ¿Qué parentesco tienes con el niño? Somos primos lejanos. Son primos lejanos. Lejanos de galaxia. Exacto. Literal. Bueno, vamos con el tablero directo a ver quién aparece por allá. Está Mediometro, está Messi, está Sandra Cuevas, está Rosalía, está Krill, Enrique de la Madrid, el niño, Guillermo del Toro, Leonardo DiCaprio y yo. Ah, caray. ¿Yo? Primo extraterrestre del niño. ¿Tu personaje soy yo? No, Nacho, no eres tú. No soy yo. Bueno, entonces voy a bajar a Nacho Lozano. Ahí bájenme a Nacho Lozano. Muy bien, me bajo. ¿Por qué lo vas a bajar? Oh, no me estés albureando. No, ¿también alburean ahí en otras galaxias? ¿También andan albureando en otras galaxias? Imagínate qué vergüenza, ¿no? Que lleguen, tú con mucho respeto tratas al extraterrestre. Oye, bienvenido, te voy a bajar ahí. No, pues no me vas a bajar. Bueno, ¿tu personaje actúa, dirige o se dedica al cine, niño galáctico? Buena pregunta, Nacho. Pero no, nada de eso. Nada de eso. Entonces bájenme a Guillermo del Toro y bájenme a Leonardo DiCaprio, por favor. Gracias. Tu personaje tiene tanto amor propio que incluso andaría consigo misma, como ella dijo, que está enamorada de sí misma, que si no fuera ella, se enamoraría de ella, besaría a ella y se amaría a ella. No, nuestro personaje no es narcisista. No es narcisista. Ok, entonces adiós a Sandra Cuevas. Bye. ¿Tu personaje cree en el racismo inverso? Que ya ves que ha estado de moda. Digo, no sé si en otras galaxias pasa esto del racismo inverso, pero aquí en este planeta sí, y particularmente en México. No, no está tonto. No es tan tonto. O sea, estas cosas no pasan allá. Entonces tu personaje no es tan tonto. Muy bien, entonces adiós a Santiago Krill y adiós también a Enrique de la Madrid, ¿no? Que dice que cuál es el problema con ser güero, ¿no? ¿Tu personaje cambió el Barça por Miami? Sí, Nacho, sí. Ah, caray. Mira, sé que sí. Ah, yo creo que ya está fácil. Yo creo que ya me voy acercando. Tu personaje acaba de incursionar en el mundo de la soltería. Ya bajamos allá medio metro.
Sí. ¿Sí está soltera? Sí. ¿Pero cómo cambió Barcelona por Miami? ¿Está soltera? Se fue de vacaciones. Ah, caray. ¿Tu personaje es Rosalía, niño intergaláctico? Pudiera ser. ¿Sí o no? Pudiera ser que sí. Ah, yo creo que sí, pues ahí está. Es la Rosalía, bájenme. Y me metiste el susto con Messi, niño, te odio. Vamos a otras cosas a las 8:27. Te odio con eso de las bajadas. Ahí lo tiene, está con nosotros, es el Huracán Ramírez, el TPC. Maestro, qué gusto tenerlo por acá. Vamos a hablar de su protagonista que se aventó allá en una película. Ya nos va a contar cómo y además luego nos enseña a luchar. Claro ¿En serio? que sí, con todo gusto. Hoy es uno de esos días en los que se cumple el sueño, ¿no? Porque uno tiene a sus ídolos, como el Huracán Ramírez, al que vamos a aplaudir, por supuesto, acá. Y de repente llega el Huracán Ramírez y te dice el Huracán Ramírez, no, pues yo veo el noticiero en las mañanas, oiga. Todos los días. Todos los días lo DPC. veo. Todos los días veo el noticiero. Oiga, pues no sabe para nosotros qué gusto es hacerlo y sobre todo tenerlo acá. Para hablar de esta película nueva de la que vamos a conversar. Vamos a hablar de su leyenda, vamos a hablar de los retos que tiene su leyenda, de los retos que tiene la lucha libre. Pero antes, si me permite, mi querido Huracán Ramírez, vamos a noticias, vamos a un resumen y regresamos a unas hurracarranas, ¿le parece? Eso es todo, luego. Más noticias a esta hora. Los padres de María Fernanda Sánchez, quien fue reportada como desaparecida en Berlín, Alemania, se reunieron con el embajador de México en aquel país, Francisco Quiroga. Durante la reunión se revisaron las acciones realizadas hasta el momento para localizar a la joven egresada del Tecnológico de Monterrey. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dio a conocer el segundo corte de gastos en la campaña interna de los aspirantes a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Indicó que hasta el momento los gastos ascienden a 5.833.040 pesos del 19 de junio al 23 de julio. El INE aprobó normas para garantizar que los procesos internos de los partidos no violen la equidad en la contienda rumbo al 2024 al convertirse en precampañas y campañas. El tope de gastos será de poco más de 34 millones de pesos, pero los aspirantes no podrán aportar a sus propias giras más de 2.1 millones. Osiel Baena, quien labora en el Tribunal Electoral de Aguascalientes, lanzó un video donde se presentó como Barbie Magistrade. En las imágenes aparece con un atuendo rosa y una muñeca Barbie. Osiel Baena se convirtió en la primera persona no binaria que asumía un cargo en un tribunal electoral. Desde entonces, la Magistrade emplea sus redes sociales para visibilizar a las personas trans y no binarias. Hoy es uno de esos días en los que se cumple el sueño, ¿no? Porque uno tiene a sus ídolos, como el Huracán Ramírez, al que vamos a aplaudir, por supuesto, acá. Y de repente llega el Huracán Ramírez y te dice el Huracán Ramírez, no, pues yo veo el noticiero en las mañanas, oiga. Todos los días. Todos los días lo DPC. veo. Todos los días veo el noticiero. Oiga, pues no sabe para nosotros qué gusto es hacerlo y sobre todo tenerlo acá. Para hablar de esta película nueva de la que vamos a conversar. Vamos a hablar de su leyenda, vamos a hablar de los retos que tiene su leyenda, de los retos que tiene la lucha libre. ¡Miren nomás! ¡Ahí está! El ring más que listo para recibir al querido Huracán Ramírez. Huracán, qué gusto de verdad tenerlo por acá. Está estrenando película Huracán Ramírez contra la Piñata Enchilada, que además fue grabada con un iPhone. O sea, es una película que tiene ahí un reto de grabación, es un iPhone 14 Pro. ¿Qué fue eso? Es decir, a ver, el Huracán Ramírez nació en el cine, ¿no? Pero hace décadas, pues no nos hubiéramos imaginado que con una cosita así se hiciera una película. Ni yo, en serio, de veras. Huracán Ramírez nace en 1952, precisamente con la tercera película relacionada con la lucha libre, en donde por primera vez un personaje enmascarado la hace de superhéroe, en este caso fue Huracán Ramírez, y a partir de eso
a partir de los 70 años, yo cuando ocupo el personaje, cuando me dan la oportunidad de interpretar a este personaje, créeme que uno de mis sueños era precisamente ese, grabar. Ajá, hacer una película. Exactamente. Hacer una película para seguir consagrando a la máscara, digamos, al personaje, al ídolo, al superhéroe. Sí, y después de 25 años de interpretar a este personaje, se me da esta gran oportunidad. ¿Y qué se siente? Híjole, pues es una emoción muy grande porque yo esperaba ver cámaras grandes y todo eso. Y nada, le dice, no, señor, esas las de acá. Y mi sorpresa fue que con un iPhone 14 Pro se hizo todo este concepto, todo este proyecto, y muy emocionado de realizarlo. Ahora, ¿cómo conquistar a la gente? ¿Cómo convencer a la gente que la propuesta en pantalla, que la historia de un ídolo, que la historia de un superhéroe mexicano vale la pena ser vista? Pues yo creo que necesitan ver también la película, ¿no? El cortometraje, para que se den cuenta de que en todas las películas existe el bien contra el mal. Yo la verdad es que pienso, ¿qué sería de este país si hubiera menos corcholatas? Menos corcholatas, así, con todas sus letras. Menos aspirantes presidenciales de cualquier partido. Morena, PRI, PAN, PRD, el Verde y del que salga de aquí a 2 minutos. Y en su lugar, con todo lo que gastamos con esta gente ambiciosa de poder, para sus grupos, para sus amigos, ¿qué haríamos con ese dinero si lo invirtiéramos, por ejemplo, en rings alrededor del país? ¿Y qué sería de México si hubiera más cuadriláteros en las comunidades y menos corcholatas y menos gastos en estos shows electorales, Huracán? Fíjate que yo creo que el deporte está muy abandonado. Tú mismo has visto los problemas que hay con todos los deportistas. Entonces, si a la gente le das, por ejemplo, como tú dices, un cuadrilátero en una comunidad, la lucha libre tiene magia. Porque si tú te das cuenta, hay funciones de lucha libre cuando son gratis, por ejemplo, donde se atiborran. Hay más de 2,000, más de 3,000 gentes. Acabo de ir yo este lunes a Aguascalientes y créeme que fue la sensación. Reconocer el arte, el deporte, la disciplina, ¿no? Más que nada es eso, la disciplina que tienes y el deporte, que es un deporte que, te vuelvo a repetir, tiene magia. La máscara, pues tú sabes que es conocida en todo el mundo y sobre todo cuando se trata de un superhéroe mexicano. Sí, ¿me pueden pasar la máscara que me prestó el productor, por favor, para ponérmela? Y yo le quiero preguntar, Huracán, acerca de los ídolos, antes de pasar al ring. Hoy, pásale, Jesús, pásale, no te preocupes, hermano, siempre has querido salir a cuadro. Mire, le presento allá a Jesús. Hola. También es luchador, pero por la vida. Sí, Él es luchador por la vida, digamos. Hay tantos ídolos, tantos personajes poderosos, influyentes en la música, en la televisión, que no necesariamente están vinculados, Huracán, a la disciplina, al deporte, al arte, pero sí al crimen, pero sí a una metralleta, pero sí a la apología de el poderoso, el millonario, el que está rodeado de mujeres, el que objetiviza mujeres, el que tiene poder. Es el que triunfa, es el que tiene que ser aplaudido y el que tiene que convertirse en ídolo. Estamos en ese momento en que los chavitos quiero tener una camionetota, en que los chavitos piensan, quiero tener un AK-47, quiero grabar un video violento, hacer una canción de apología a la violencia en lugar del deporte. Es decir, los ídolos han venido cambiando en las últimas Fíjate que décadas. yo creo que más que nada es el concepto que se le está dando a la vida. Porque precisamente, como dices tú, están más preocupados por tener pistolas y escuchando canciones de... ¡Ay, en la torre! ¡Qué ole! Otro huracán. ¡Qué ole! El huracancito. Yo soy un cicloncito. Ay, sí. Una lluvia torrencial. Y yo creo que se necesita más promover el deporte. Acuérdate que hay 2 deportes que son funcionales, son fantásticos aquí en México. El fútbol y la lucha libre. Ajá. No te digo tanto como el béisbol porque actualmente ya... Sí, muchos ponchados, muchos ponchados allá. ¿no? Saludos a la mañanera. Huracán, aprovechando que está con nosotros. Gracias. Mire, mi sueño, hermano, mi sueño, acá haciendo mi entrevista con mi máscara del Huracán. Nosotros tenemos aquí en el staff, así como nos ve desguanzados, no todos estamos así como el niño, así como nos ve medio pasados de peso como el Rivas y medio guangos. Habemos en el staff personas profesionales que además se dedican al deporte. Y yo le quiero presentar a nuestro luchador en el staff. Sí, señor, mire. ¿En serio? Con ustedes. ¿Cómo te presento, hermano? ¿El beso oscuro o te presento como la sombra que...
¿El beso de tu color o la sombra qué? ¿Cómo era? ¡La sombra vengadora! La sombra vengadora. ¿Te lastima? Este es el que a veces me lastima. Luego, la verdad, sin querer. Viene en su personaje de Babyface y nos anda aquí amenazando a todos. No, que yo vengo de quién sabe dónde. No sé si le puedo aplicar unas hurracarranas ahí en el ring. Con todo gusto. Venga, vamos Para a mí será un subirnos. placer. Vamos a subirnos por acá al ring. ¿Ya te dio frío, papá? Ah, pues nosotros sentimos frío todas las mañanas cuando nos amenazas. Nacho, déjame decirte una cosa. Mira, es un inflable. Nos vamos a descontrolar arriba. Entonces, ¿qué te parece si lo hacemos aquí Órale, abajo? va, mejor aquí abajo. Va, agarro uno de estos guantes. Órale, qué óvole. A ver, la técnica. ¿Cuál es la técnica? Huracán. Para salir es tratar de ganarle siempre a tu rival. Ajá, a ver, vamos a tratar de ganarle siempre al rival. Yo le agarro, no se preocupe, yo se lo agarro. Okay. En este caso, si con todo respeto, yo fuerte, el micrófono. con todo respeto como el Sí. señor, Ajá. pues primero hay que ver sus puntos débiles para ver dónde atacarlo. Ajá, muy Yo bien. lo puedo atacar de la siguiente forma. Mira. Sí. Ah, ahí está. ¡Ahí tenemos! ¡Venga, baby! ¿Cómo lo vio? ¿Cómo vio la reacción del baby? Está fuerte el señor. Está fuerte, ¿no? Está muy Sí, fuerte. Mire, esto puras carnitas. O sea, mire, barbacoa. Aquí está la costilla. Está ¿Qué perdiendo el tiempo aquí en Otra imagen. más. Vámonos. ¿Otra más? Otra más. ¿Cuál? ¿En serio? Un candadito, oiga. ¿Se puede? No le saques, babyface, no le saques. Órale. Venga. 3, 2, 1. El Huracán Ramírez de estreno en DFC. Aplauso, por favor. Gracias, don Huracán. Huracán Ramírez contra la piñata enchilada. Ya va a estar a punto de estrenarse. Y vamos a una pausa y regresamos con más. Gracias, Huracán. Gracias por Nacho estar con Lozano, un nosotros. placer estar en tu programa. Gracias. Qué gusto estar con nosotros. Vamos a dar la vuelta al mundo con lo que ha pasado en las últimas 36 horas en el planeta. Desde mediados del siglo pasado ya estamos en el Antropoceno, que es considerado el impacto más canijo de la humanidad al planeta. Incendios en Italia, en Grecia, en China. Con eso volvemos. ¿Usted creyó que esto se iba a ver solo en las películas y que en un noticiero no iba a haber información como la que le voy a presentar? Pues ha llegado ese momento porque científicos en el planeta consideran que ya inició la era del Antropoceno, lo han confirmado, en realidad lo plantearon desde la mitad del siglo pasado, por ahí de los años 1950 y 54. ¿Qué es esto del llamado Antropoceno? Son términos griegos antropos, humanos, y kainos, nuevo. Una época que comenzó con la evidencia de que el mundo ha recibido el impacto de la arrogancia del ser humano, que se ha visto reflejada en el cambio climático, la pérdida de especies y la contaminación, el impacto de la quema de combustibles fósiles, de la detonación de armas nucleares y el vertido de fertilizantes y plásticos en la tierra y en las vías fluviales. Es una etapa en la vida del planeta en la que la actividad humana ha impactado ya severamente al medio ambiente, a sus ecosistemas y a los procesos geológicos. Ojo, algunos expertos coinciden en esto que le decía, que comenzó por ahí de 1950 y 54 del siglo pasado, coincidiendo con el comienzo de la revolución industrial y el aumento significativo de la población mundial. Ayer se rompió un récord en el mar Mediterráneo. Temperaturas que alcanzaron los 28.71 grados. Esto no había ocurrido nunca en el planeta. Lo confirmó el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, en España. Este récord se registró en 2003 con 28.25, pero fue roto ayer con esta nueva temperatura que le estoy confirmando. Expertos sobre el cambio climático de la ONU han clasificado a la región mediterránea como un punto caliente, consecuencia del calentamiento global. Más noticias. En Panteljo, Chiapas, se cumplieron 2 años de la desaparición de 21 personas por parte del grupo de autodefensas denominado El Machete. Familias marcharon en Tuxtla Gutiérrez de la Diana Cazadora al Parque Central para pedir a las autoridades información sobre los avances de la investigación. Con carrozas fúnebres, dueños y empleados de agencias funerarias se manifestaron frente a las oficinas de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México para pedir que se agilicen los trámites, así como la destitución de funcionarios por malos tratos.
El periodista de Grupo Imagen, Francisco Sea, recibió el Premio Nacional de Oratoria en la ceremonia solemne de Condecoraciones Excelencia Profesional 2023 en la Cámara de Diputados. Al recibir el galardón advirtió que si bien la inteligencia artificial es un instrumento formidable, también es un espacio en el que se ventilan enfrentamientos infructuosos. De acuerdo con un sondeo de opinión de la empresa Rubrum, la ciudad de Toluca es uno de los municipios peor evaluados del Estado de México. Sus habitantes le dan 4.5 de calificación, lo que la sitúa en el lugar 26 de las 32 capitales estatales del país. El 60% de sus pobladores no apoyaría la reelección del alcalde Raimundo Martínez. Y hablando de Guerrero, hace unos instantes desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso Ayotzinapa y a los marinos involucrados. No es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa. Que una cosa son las instituciones y otra cosa son los funcionarios o los servidores públicos. Y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución. Ya conocen las noticias y ahora se queda con mis amigos de Sale el Sol. Buen día.